Y vengan aquí porque estamos ya charlando con Erika y sobre todo de un tema más que especial. A mí me encanta la tecnología aplicada justamente en la estética. ¿Cómo estás? Buen día, Erika. Tania, buen día. A pesar de la lluvia, acá estamos. Firmes para hablar de este tema sumamente interesante y que, bueno, ya está en boca de todas, sobre todo de todas las chicas que queremos saber. Se viene principalmente el tiempo para trabajar con ácidos, para tener una buena apertura, como veíamos la semana pasada. Y también eso se utiliza para dar la apertura, para trabajar en la parte de reafirmar el contorno. Muchas veces la gente dice, yo tengo 20, 25 años, 30, 35, ¿se pueden usar tratamientos reafirmantes? Se pueden perfectamente, porque hoy por hoy no hablamos tanto de edad, sino de el daño de la piel, de la necesidad que esa piel tenga. Claro, entonces una piel joven, o sea, una persona joven puede tener muchos daños en la piel que hacen parecer una piel mucho más avejentada. Exactamente, y también el estrés, la fotosensibilidad, la vorágine, la inmediatez que hay hoy en día. Exactamente, los cambios hormonales, todo eso afectan en la piel. La piel es el primer bracito del sistema inmunológico y como está tan ligado al sistema nervioso, todo lo que es estrés afecta a la calidad de la piel, al pobre fibroblasto que tiene que remar contra todo. Ahora, mucha gente dice, yo me hago tratamientos de radiofrecuencia y no vi resultados o me quedó la carita peor. Porque para trabajar con radiofrecuencia es un calor de 38, 40 grados a nivel interno, a nivel dérmico y muscular. Bueno, entonces, ¿qué hace la radiofrecuencia? Levanta temperatura y eso estimula a... Eso estimula el colágeno. Ok. Porque todo el mecanismo de defensa de la piel, las fibras de colágeno, elastina, lo que le da elasticidad y hace que todo esté en su lugar, por así decir, reacciona ante ese calor. Se trata de defender, no sabe que es como para la parte estética. Claro. Entonces el sistema inmunológico viene y empieza a estimular, a tratar de reafirmar y tratar de contrarrestar ese calor. Ahora, si yo me paso de calor, lo que hago es formar un colágeno cicatrizal. Se forma como una cicatriz de ese colágeno y esa fibra colapsa. Por eso todo el tiempo tratamientos con radiofrecuencia y sin los socios que son los principios activos, tampoco es bueno. Ok, entonces eso puede hasta quemar la piel y afectar, o sea, hacer un efecto contrario. Un efecto contrario. Por eso muchas veces tratamiento de radiofrecuencia, tratamiento con láser, con luz pulsada, es dañino también. Entonces, hay que ser controlado y limitado. ¿Cuántas veces a la semana o al mes podríamos hacer? Si es un tratamiento que hay que hacer un poquito agresivo, siempre se turna, digamos. Utilizamos los principios activos, o sea, vitamina Q10, péptidos de leche, colágeno, elastina, a través de vehículos, porque muchas veces la gente dice, no, si no me pones aparato, no sirve. Y eso también es mentira, porque hoy por hoy todo lo que es la nanobiotecnología, la medicina cosmética, lo que se llama nuclear, que trabaja a través de la célula directamente, nos permite tener esa posibilidad de ir alternando. Entonces, no todo lo que sea sin aparatos también es malo. Entonces nos vamos turnando, trabajamos una vez a la semana con radiofrecuencia y otra vez a la semana con principios activos que van a penetrar. Una pregunta, tal vez puede sonar medio rara. Nosotros para hacer estos tratamientos de radiofrecuencia necesitamos algunos alimentos, ingerir tal vez agua, alguna verdura, alguna fruta, para que realmente eso sea... El agua es fundamental. El colágeno son fibras que parecen como pequeñas siliconas, que están interconectadas unas con otras. Ese colágeno no tiene la capacidad de traer agua de la superficie. O sea, yo por más hidratante que ponga en la superficie, el colágeno no voy a llegar. Porque el colágeno es como un resorte que se achica y se estira, pero en la dermis. O sea que necesita agua del cuerpo. Si yo tomo poca agua, mi sistema lo que va a hacer va a mandar agua a los principales órganos. Hígado, riñones, corazón, pulmón, cerebro. La piel, como tiene la capacidad de tomar agua de la superficie, va a tratar de donde puede trabajar con lo externo. Pero si yo hago un tratamiento de radiofrecuencia y mi paciente no toma agua,
ese colágeno va a colapsar. Sí, porque vemos también personas que están haciendo dietas muy estrictas de repente y no consumen la cantidad necesaria de agua. Vemos una flacidez impresionante. Exactamente, y es cuanto más colágeno se ponen, sí, o cuanto más radiofrecuencia se hace, pero como el colágeno es tan inteligente y no sí, tiene de dónde sacar agua, colapsa. Una pregunta que quiero evitar, un mito sí, o una verdad, ¿verdad? Puede ser, ¿hasta qué edad uno puede consumir en cápsulas el colágeno y si el cuerpo regenera solo? Exactamente. El colágeno cuando se va a tomar, hoy por hoy se utilizan más las células madres, sí, para tomar que el colágeno. Siempre que hay un tratamiento que yo quiero revertir o tratar la piel, tiene que ser externo e interno. Okay. Entonces trabajamos más con células madres, porque el colágeno necesita de la vitamina C, de la vitamina E y de la vitamina D. Entonces, necesitamos un conjunto. No es solamente que voy a la farmacia y me compro, me voy a comprar colágeno. Sí, mucha gente trae colágeno de internet también. No alcanza. Okay. Sí, esos frascos de esas... Sí, gigantescos. Que tenés que tomar de a 8. Exactamente. Y lo único que hacemos es lastimar nuestro estómago, el hígado. Así mismo. Entonces se trabaja con un complejo de células madres, y eso también trabaja de forma externa. Si no se puede, sí, porque muchas veces hay veces que para la gente, muchas veces opta, tengo que hacer un tratamiento facial o tomo. Entonces lo ideal es la gelatina. Okay. La gelatina tiene todos los aminoácidos y todos los elementos que la piel necesita, porque es cartílago puro, colágeno puro, okay, que viene mezclado con todo. Mucha gente dice, no, es invierno, no voy a tomar gelatina. Está la gelatina sin sabor, que se corta un sobrecito, se le pone al termo de mate o al café, ¿sí?, y queda riquísimo. No se solidifica porque no se llega a enfriar. Ya sabemos, chicas, ¿eh? Se toma. Gelatina mate sin para sabor. Mañana. Exactamente. Gelatina sin sabor en el termo. ¿Te puedes encargar de eso? Espectacular. Entonces, eso trabaja sobre las uñas, sobre el pelo. Sí. Bueno, mira el cambio de look de nuestra cosmiatra, hermosa. Exactamente, siempre hay que renovarse, aprovechar las épocas del año. Sí. Yo soy como muchas veces el clima. Me gusta. Nos cortamos el pelo, nos renovamos, trabajamos la parte interna, externa. Claro, porque tiene que ver también con la parte interna, sentirse bien, y eso tiene mucho que ver con la estética. Exactamente. Sí. Siempre me llama la atención una estadística, sí, que decía que en una marca muy famosa de París, sí, de productos cosméticos, de lápiz de labio, hizo una estadística en la Segunda Guerra Mundial con las mujeres, y dice que fue cuanto más lápiz de labio se vendieron. Mira. Y se hizo hace poquito ahora por toda una crisis que hay, toda la vorágine, la sí, carga que tiene la mujer. Y también se vendió una cifra alta como esas mismas estadísticas. Vale. La mujer busca renovarse. Claro. En situaciones de estrés, en situaciones buenas y malas, siempre se está renovando. Y eso es buenísimo. Así mismo. Mira, Erika, me encanta charlar contigo. Muchísimas gracias por venir. Te esperamos la próxima semana. Exactamente. La próxima vez vamos a traer los aparatos y vamos a demostrar, porque esta vez por el clima no los pudimos sacar, pero vamos a ver cómo actúa la radiofrecuencia en vivo. Ya está. Para la próxima semana. ¿Cómo entonces. No? Gente, ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos.